Ayuso se ha encarado con uno de los sicarios mediáticos de Canal Red, el canal de Pablo Iglesias, concretamente contra Willy Veleta. Y esto es lo que hay que hacer, como ya hace Abascal, como hacía también Esperanza Aguirre, hay que plantarles cara, no poner la otra mejilla, porque existe el error en pensar que cuando esta gente usa sus malas artes, que ya las hemos visto cuando reventaron el mitin de Vallecas o la carpa de Vox en Marinaleda, si tú les tiendes la mano te van a perdonar y te van a dejar en paz. Pero lejos de eso se envalentonan y cargan con más fuerza. De hecho, Pablo Iglesias saca pecho de todo esto. El vídeo en el que Veleta Willy le pregunta a Ayuso por los muertos en las residencias lleva ya el triple de visionados que los informativos de La Sexta, vanagloriándose del acoso. Irónicamente, mirad lo que publicó ayer Pablo Iglesias. Ahora toca que nos solidaricemos con el PSOE y ojalá estemos todavía a tiempo de parar a los escuadristas de extrema derecha que son jaleados desde demasiados medios de comunicación y también desde sus brazos parlamentarios. A fecha de 30 de septiembre, ayer. Sí, este señor que decía que el escrache a Cifuentes o a Begoña Villacís poco antes de dar a luz era jarabe democrático, este señor que decía que hay que normalizar el insulto, este al que le emociona cuando un manifestante patea la cabeza a un policía, ha vuelto a victimizarse igual que cuando salió rasgándose las vestiduras porque le llamaban rata y le llamaban chepudo. La ultraderecha ya no nos señala ni siquiera como rivales ideológicos, como rojos. Me llaman rata, me llaman chepudo. Van directamente al ataque personal sin ningún tipo de límite. El caso es que el acoso de Willy Veleta, a las órdenes de Pablo Iglesias, ha sido a raíz de la gestión de las residencias de ancianos. Pero vamos a enseñarle, antes de que veamos el vídeo del acoso y cómo le ha respondido Ayuso, un par de vídeos a Pablo Iglesias. Anda, si eres tú. Maldita hemeroteca, Pablo Iglesias asumiendo las responsabilidades de las residencias de ancianos. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Con el máximo compromiso, ¿eh? Y a ver qué decía Pedro Sánchez. Pablo Iglesias, responsable de las residencias de mayores en la pandemia, lo dice Pedro Sánchez. He dicho antes que cuando he contactado con Pablo Iglesias le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el de Derechos Sociales. El pecado de Isabel Díaz Ayuso fue solicitar material desde la comunidad autónoma porque desde el Estado central eran incapaces de abastecer a las distintas comunidades. Sin embargo, para desviar la atención de la pésima gestión de Pablo Iglesias y también para politizar el dolor, Pablo Iglesias Dixit, que el dolor había que politizarlo, han decidido cargar desde la campaña de las elecciones del 28 de mayo contra Isabel Díaz Ayuso echándole en cara a los muertos. Podemos despliega una lona gigante con la cara de Tomás Díaz Ayuso y la frase de Casado sobre el contrato de las mascarillas. Y para quien quiera hacer la distinción entre Podemos y Sumar y Canal Red, es que el vídeo lo compartieron desde la propia cuenta de Podemos. 7.921 razones para seguir preguntando a Isabel Díaz Ayuso hasta que se haga justicia. Hola, ¿siguió el juicio de las residencias con Martín Pallín? Pues si os parece, cuando hayamos escuchado el discurso del presidente, muchísimas gracias. Gracias. Luego, cuando Esas 7.000 personas muertas en residencias, ¿vio el juicio? van a seguir así toda la vida acosándome con las muertes de las residencias de manera Mi indigna, tía murió ahí, ¿o cómo lo van por ejemplo. a hacer? ¿Usted cree que es de recibo lo que están haciendo? En ¿No un juicio va a ir a Europa. Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria. Muchas familias dicen que sus familias no tendrían ni siquiera que abrir hospitales. ¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga que se muera la gente? ¿Usted cree que yo firmo algún documento para que vaya a las residencias de ancianos y diga, muéranse? Es mentira, Nos dejen derivaron ya. a los hospitales, Dijeron- se murieron. ¿Usted ha visto el juicio? Dijeron, vamos a retorcer el dolor de las víctimas políticamente, y es lo que están haciendo ustedes. Dejen Nosotros. de utilizar las muertes. ¿Se ha habido un juicio con Martín Pallín? Señora, Madre mía. Sin ser votante del Partido Popular, ole por Isabel Díaz Ayuso. Esto es lo que hay que hacer, la estrategia de poner la otra mejilla no ha servido. Y si os suena la voz del periodista, si es que se le puede llamar periodista a semejante personaje, es el que estuvo acosando a Tomás Díaz Ayuso, un miembro de la sociedad civil, que no ostenta cargo político en su propio residencial, como podemos ver en este vídeo también compartido por Canal Red. Y es que utilizan las terminales mediáticas de Pablenin para acosar a la gente. Hola Tomás, ¿qué le dirías a los madrileños de lo que pasó en ese año con las mascarillas y todo eso? ¿Tienes algo que decirles? ¿Te importaría atendernos? Porque no hemos podido hablar contigo en ningún sitio. Tomás, perdona, es que lo dijo Pablo Casado, o sea, no... ¿Te arrepientes en algún momento? Me gustaría, por favor, que no me hiciera ninguna... Ya, pero tú entiendes que hay gente que estaba muriendo 700 personas en ese momento en Madrid. Tomás, simplemente un par de...
Por lo visto, si tienes un familiar que es político, tú tienes que renunciar a tu trabajo. Y lo más gracioso de todo esto es cómo desde Podemos se victimizan cuando reciben en respuesta una milésima parte de lo que ellos hacen. Creo que lo más importante es que los representantes públicos y las personas que ocupamos cargos de gobierno defendamos los servicios públicos, defendamos la universidad pública. Desgraciadamente Ayuso representa lo contrario, la destrucción de la sanidad pública, la destrucción de la educación pública, y precisamente por eso estamos en las antípodas, y hoy muchos estudiantes y muchas estudiantes, entre ellas la primera de su promoción en la Complutense, pues le han recordado que queremos gobernantes que defiendan los servicios públicos, que es lo que nos permite vivir a todos y todas con dignidad. Justificando este escrache, sin entrar a valorar que la universidad ha de ser de todos, no de la izquierda. Y aquí la tenemos cuando le dicen algo a ella. Inútil, caprichosa, infantil, activista, soberbia, vuelve a tu pancarta, llorona, gritona, histérica, zurda, bruja, puta, pederasta. Y si tus iguales en el Parlamento te pueden decir estas cosas, ¿por qué no se las voy a decir yo? Y si tus iguales te pueden decir esas cosas, y si desde los medios de comunicación, los de derechas y los supuestamente progresistas pueden llamarte inútil, pueden decir que estás defendiendo a pederastas, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y lo peor de todo, si se lo pueden decir a una ministra, ¿por qué no se lo voy a poder decir a la loca feminista con la que trabajo? O a la loca feminista con la que me toca compartir la mesa en el bar. Bien, por lo menos reconoces que estáis locas. Sin embargo, ¿qué había dicho ya antes? Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y lo de que ayudas a los violadores, vamos a ver qué ha hecho tu ley. La espeluznante lista de los pederastas beneficiados por la ley del solo sí es sí. Aquí tenemos un caso de Pontevedra que había abusado de sus 2 hijas. Gracias a tu ley, su pena se ha reducido a 7 años. Pero la razón por la que se te empezó a achacar eso fue por tus siguientes palabras. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y aquí tenemos al matrimonio de Galapagar y 2 hipócritas de manual. Sobre todo Pablo Iglesias, que el mismo día es capaz de lanzar a sus hordas a linchar a Isabel Díaz Ayuso, mientras se victimiza de la violencia política que supuestamente sufren los políticos de izquierda, cuando lo que estamos viendo es que son ellos quienes se dedican a incitar a sus hordas a atacar. Pero ¿qué pasa? Que luego vemos cosas como esta. Los pirracas, los violentos bucaneros que salieron de San Diego al servicio de Pablo Iglesias, que son los que se encargaron de reventar el mitin de Vox. ¿Y qué pasa cuando atacan a los miembros de Vox en un acto de campaña? Que desde Canal Red lo justifican. Hemos hablado con el teniente de alcalde de Marinaleda, Sergio Reyes, sobre los altercados en la localidad. Vox vino con el claro objetivo de salir en la prensa. Claro, es que iban provocando. Llevaban la minifalda muy corta, que sí. Esto es Canal Red, la terminal mediática de Pablo Iglesias. Este es Pablo Iglesias, que no se os olvide. Y por supuesto Irene Montero, que como bien sabéis los que comparten lechos acaban pareciendo. 2 personas que no deben estar en la vida política, porque lo único que traen es discordia, confrontación y que su modo de hacer política es a través del enfrentamiento. Bien por Isabel Díaz Ayuso, que ha plantado cara a esta gente. ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Confrontarlos. Hay quien dice que cuando les contestas les des la razón porque luego lo utilizan para victimizarse, pero ya hemos visto para qué ha servido la estrategia de, entre comillas, apaciguamiento, que es para envalentonarlos cada vez más. Lince TV, Política y Noticias.